El perdón de Asís. Indulgencias plenarias. Cristo los ama, María también, amados hermanos. Cada año, todos los fieles que visiten una iglesia franciscana en cualquier lugar del mundo, desde el mediodía del 1 de agosto y todo el 2 de agosto, podrán obtener la llamada indulgencia plenaria de la porcíncula. A ver, vamos a explicar un poquito esto de las indulgencias plenarias. Cuando un cristiano comete un pecado y se arrepiente, Dios perdona sus pecados por medio del sacramento de la reconciliación. Aún así, queda una responsabilidad pendiente por las consecuencias que el pecado haya tenido para la misma persona o para otras, o incluso para la sociedad en general. Esta consecuencia se llama pena temporal y es una deuda que persiste y que hay que pagar ya sea en esta vida o en el purgatorio. Se llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente esta pena temporal por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. ¿Cómo se lucra esta indulgencia? O dicho en otras palabras, ¿cómo ganar los beneficios de esta indulgencia? Que es el perdón total de todas las culpas y las penas en el cielo y en la tierra, desde el día del bautismo hasta el día cuando se lo obtiene. Estas indulgencias plenarias se pueden conseguir para uno mismo, para un difunto o para las almas del purgatorio. Para obtenerla es necesario confesarse, participar en la misa y en la Eucaristía, renovar la profesión de fe durante la visita recitando el Credo y el Padre Nuestro, y finalmente rezar por las intenciones del Papa y por él mismo. La concesión de la indulgencia de la porcíncula se dio en el año 1216, cuando San Francisco partió para Perusa junto al hermano Maceo para ver al Papa Honorio III. Una noche anterior, el mismo Cristo y la Virgen, rodeados de ángeles, se le habían aparecido en la capilla de Santa María de los Ángeles en Asís. En esta aparición, el santo le pidió al Señor le concediese una indulgencia a cuantos visiten la iglesia dedicada a la Virgen bajo la advocación de María de los Ángeles. El Señor aceptó y le ordenó que se dirigiese a Perusa para obtener del Papa el favor deseado. Estando San Francisco frente al Papa Honorio III, éste le dijo: Padre Santo y Señor mío, hace poco que he restaurado una iglesia en honor de la Virgen Gloriosa. Suplico a vuestra santidad que otorguéis una indulgencia sin tener que dar una limosna. Respondiéndole el Papa dijo: No es oportuno hacerlo. En efecto, quien pide indulgencia es necesario que extienda su mano para ayudar. Pero dime, ¿cuántos años quieres y cuánto de la indulgencia debo yo poner? San Francisco le respondió: Padre Santo, séale grato a vuestra santidad no el darme años, sino almas. El señor Papa dijo: ¿Cómo? ¿Quieres almas? Respondió el bienaventurado Francisco: Quiero, Padre Santo, si es del agrado de vuestra santidad, que cuantos confesados y contritos y, como es debido, absueltos por el sacerdote y entren por dicha iglesia, sean liberados de la pena y de la culpa en el cielo y en la tierra, desde el día de su bautismo hasta el día y la hora de su entrada en la dicha iglesia. Y el señor Papa replicó: Es una cosa muy grande lo que me pides, Francisco, pues nunca la curia romana acostumbró a conceder una indulgencia semejante. Dijo el bienaventurado Francisco: Señor, lo que pido no lo pido por iniciativa mía, sino de parte de aquel que me ha mandado, es decir, del Señor Jesucristo. Entonces el Papa le interrumpió al instante diciendo 3 veces: Nos place que la tengas. Los señores cardenales que estaban allí presentes intervinieron: Poned atención, Señor, que si concedéis a este una indulgencia tal, destruís la de ultramar. El señor Papa respondió: Se la hemos dado y concedido. No podemos ni debemos anular lo que hemos hecho, pero modifiquémosla para que se extienda solo a un único día natural. Entonces volvió a llamar a Fray Francisco y le dijo:
He aquí que desde este momento concedemos que quien quiera se acerque a dicha iglesia y entre en ella contrito y bien confesado, sea absuelto de la pena y de la culpa. Y queremos que esto tenga valor cada año para siempre, solo por un día natural, desde las primeras vísperas, incluida la noche, hasta las vísperas del día siguiente. Entonces el bienaventurado Francisco, inclinando la cabeza, se disponía a salir del palacio y el señor Papa, viendo lo que se iba, le volvió a llamar diciéndole: «Oh Simplísimo, ¿cómo es que te marchas? ¿Qué cosa llevas contigo de esta indulgencia?» El bienaventurado Francisco respondió: «Me es suficiente vuestra sola palabra. Si es obra de Dios, Él debe manifestar su obra. Di esto, no quiero ningún otro documento, sino que la carta sea la Virgen María, Cristo sea el notario y los testigos los ángeles». La indulgencia se consiguió, en efecto, vivae vocis oráculo, con la promesa de viva voz del Papa. El día 2 de agosto de 1216, ante una gran muchedumbre, San Francisco, en presencia de los obispos de Umbría, Asís, Perusa, Todi, Spoleto, Nocera, Gubbio y Foligno, con el corazón lleno de alegría, promulgó el gran perdón para cada año en la fecha del 2 de agosto, para los que peregrinos, contritos y arrepentidos hubieran cruzado el umbral de la pequeña iglesia franciscana. Esta iglesia fue la segunda morada del santo y de sus primeros hermanos, así como el lugar donde la tarde del 3 de octubre de 1226 San Francisco falleció. En este lugar, en el Domingo de Ramos de 1211, San Francisco recibió la consagración de Santa Clara, dando origen a las Clarisas. Cristo los ama, María también.